Capítulo 8. División de bienes, división de males. Esto es tuyo, esto es mío, esto es mío, esto es tuyo. Es fácil repartir lo que se sabe que pertenece a cada uno. Pero ¿cómo se reparte lo que pertenece a los dos? Mariquena Guiaro. ¿Cómo repartir sin partirnos el corazón? Separar y separarse no es fácil. Mis pacientes me hablan de sueños rotos, proyectos destrozados, heridas en el corazón, sentimiento de fracaso, sensación de vacío, pérdida, nostalgia, fantasías de volver a estar juntos, miedo de no volver a amar, o como dice una canción, ¿quién me va a curar el corazón partido? Pocas situaciones generan tantas frases dignas del mal cursi de los boleros como el fin de una relación sentimental. Cuando aparece el cartelito de The End, todo el mundo habla del lenguaje plegado en sentimientos, un lenguaje con dulzura de repostería. Y no es quien está en vías de que separarse sea meloso, es que la dialéctica del amor se acerca siempre a la de los boleros. La retórica del romanticismo se nos impone de tal forma que resulta difícil evadir el lugar común y a veces es tan confitada, tan edulcorada, que nos cuesta mencionar cosas materiales. Por eso, al hablar de separación, en general, evitamos sistemáticamente hablar de algo que, si bien no es muy romántico, es la realidad trascendente. El dinero y el resto de los bienes que, llegado el momento, debemos dividir por dos. Y no se trata solo de un problema material, sino de poner un grado de objetividad a la separación. A menudo los integrantes de una pareja solo entienden que se han separado de verdad en el momento de vender la casa en que vivieron, en la que fueron felices y tuvieron también desacuerdos y sinsabores. Por eso el dinero es a la vez materia y símbolo. Es más, el manejo del dinero en la pareja dice mucho acerca de cómo es la relación. ¿Quién lleva la voz cantante? ¿Quién se deja someter? ¿Quién descansa en el otro cediéndole la resolución de los problemas materiales? Aunque todavía sucede, hoy en día es menos frecuente que una pareja siga unida porque el patrimonio alcanzado no es suficiente para solventar el gasto de dos viviendas separadas. La independencia económica de la mujer ha hecho posible que una separación pueda resolverse con mayor libertad, sin pensar si desde el punto de vista económico es o no conveniente. Sin embargo, aún persisten algunos casos como por ejemplo el de mi paciente, Mónica, y su marido Néstor. Ella comenzó a trabajar tardíamente, no solo porque pertenece a un medio y a una generación que no valora el trabajo de las mujeres, sino también porque sentía miedo de salir al mundo. Pero si bien su aporte era importante en la familia, reforzaba el de Néstor. No le permitía tener independencia. Gran parte del esfuerzo de ambos mientras criaron a sus hijos fue destinado a pagar, con muchos sacrificios, la casa que luego de varios años de casados lograron comprarse. Una vez que saldaron la hipoteca y cuando los hijos comenzaron a irse para formar sus propias familias, Mónica se enfrentó a una realidad triste. Su relación con Néstor era cada vez más distante. Mientras fue preciso pagar las cuotas de la hipoteca, trabajaron codo a codo, ahorraron en todo, se sacrificaron juntos. Pero una vez que la deuda dejó de ser un lazo de repercusión positiva dentro de la pareja, no encontraron dentro de ella motivo suficiente para seguir unidos. Fue en ese momento en que la casa que los había unido y por lo que tanto habían luchado se transformó en una verdadera prisión. Venderla significaba perder dinero en comisiones, impuestos y trámites administrativos, y luego de tantos años de sacrificio, reducirse cada uno a un lugar mucho más pequeño, que no guardaría ninguna relación con todo lo que habían vivido, les resultaba engorroso. Mónica no estaba demasiado dispuesta a luchar por lo que quería, y Néstor era demasiado terco y apegado a los bienes materiales, por lo que el inmueble terminó decidiendo por ello. No se separaron para no desarmar lo que habían logrado, para no dividir por la mitad un objeto material que también había sido un sueño compartido. El ejemplo de Mónica y Néstor resulta elocuente para mostrar hasta qué punto lo material y lo sentimental están íntimamente ligados. También es muy frecuente que un auto, una suma de dinero o una propiedad se transformen en una forma de extorsión hacia el otro. Griselda, por ejemplo, era una mujer muy negadora que respondía a la categoría de esposa eterna.
dulce, amorosa y servicial. Sin embargo, puso el grito en el cielo cuando se enteró de que su ex, Juan, tenía planes de formalizar con una nueva pareja e ir a vivir bajo el mismo techo. Para hacerlo, obviamente, necesitaba dinero, y para obtenerlo propuso vender la propiedad en que vivía Griselda, que era un bien ganancial. Cuando se separaron, sus hijos aún eran adolescentes y Juan no hizo ningún reclamo porque siguieran viviendo allí con su madre. Pero una vez que crecieron y cada uno hizo su propia vida, creyó que era el momento de pedir lo que le correspondía. Griselda era profesional, tenía un buen pasar económico y la venta de la casa no afectaría en nada su tren de vida. Sin embargo, ella se negó rotundamente y luchó con uñas y dientes para evitarlo. Su argumento era que los hijos, si bien ya no vivían con ella, eran muy jóvenes y su partida de la casa materna podría no ser algo definitivo. Cuando me expuso su argumento en una de las sesiones, le hice notar que la verdadera razón de su negativa no era esa. Aunque ya hacía 6 años de la separación, Griselda aún no había procesado. Su negativa a acceder al pedido de Juan era una forma de manipulación, una manera de seguir manejando su vida, de ponerle palos en la rueda para que no pudiera iniciar una convivencia con su nueva pareja. La esposa eterna, que aún seguía ocupándose de recordarle a su ex que tomara los medicamentos a horario, sacó a relucir sus garras cuando vio su fantasía de seguir unidos a la distancia corría riesgos de estrellarse contra la realidad. Afortunadamente pudo trabajar muy bien en la terapia y percibir hasta qué punto ella había inventado una situación. Hacía tiempo que Juan no tenía nada que ver con ella y el deseo de convivir con su nueva mujer era solo un paso más en la concretación de un proyecto que había iniciado 2 años después de la separación con Griselda. El manejo del dinero y la separación. El famoso "dime con quién andas y te diré quién eres" podría formularse en el terreno de las relaciones de pareja de la siguiente forma: dime cómo manejas el dinero en pareja y te diré cómo lo manejarás en tu separación. Pero esta correspondencia no siempre es univónica. Cuando se decide poner punto final a la relación, la posibilidad de separarse actúa como una suerte de catalizador de determinadas situaciones. No puede hacerse un razonamiento mecánico y decir que una pareja que siempre compartió el dinero y lo manejó de a dos en armonía no lo hará de la misma forma en la separación. A veces estas cosas suceden por un tiempo, hasta que la agitación pasa, las aguas se aquietan y vuelve la calma. Pero algunas oportunidades la calma no regresa por sí sola y es necesario un gran esfuerzo de voluntad de parte de ambos o incluso el apoyo de un profesional que ayude a entender por qué el dinero se ha vuelto un tema conflictivo cuando no lo era. Para tener en cuenta, el dinero no es solo un bien material. Por él se escurren muchos conflictos que no pueden resolverse en otros planos, y cuando los integrantes de una pareja en vía de separación pelean por dinero, en realidad lo hacen también por otras cosas. Reclaman el amor que creen que no tuvieron, pasan facturas que consideran impagas, buscan una forma de manipular al otro, piden atención, se resisten a que el otro emigre de sus vidas o expresen la hostilidad y el resentimiento que no pueden manifestar de otra forma. Algunas formas de locura sentimental financiera, la crisis del modelo de confianza. Hay parejas que funcionan en materia económica como un relojito aceitadamente. Su relación se basa en la confianza y no importa quién sea de los dos el que aporte más económicamente, todo se comparte sin cuestionamientos, todo está a la vista, todo es diáfano, transparente, cada uno sabe lo que gana el otro, qué cuentas bancarias tiene, si es que las tiene, qué gastos efectúa y las decisiones respecto de los gastos de la casa se toman de común acuerdo. Ninguno de los dos considera que tiene más o menos derecho a gastar dinero y ninguno de los dos hace sin consultar al otro. Sin embargo, estas parejas suelen padecer alguna forma de locura sentimental financiera en el momento de separarse. Por lo general, dado que el modelo económico de confianza es resultado de un entendimiento en muchos otros planos, esta crisis dura hasta que la relación se reacomoda a las nuevas circunstancias. Daniel y Débora manejan el dinero basándose en un modelo de confianza. Sin embargo, cuando deciden separarse, las cosas cambiaron. Débora vino a verme porque luego de 7 felices años de matrimonio, la pareja había llegado a su fin.
Él había comenzado a mostrarse raro un año atrás y no tardó en decirle lo que le sucedía. Se había enamorado de una compañera de trabajo bastante menor que él y se lo confesaba precisamente en honor a la gran confianza y compañerismo que siempre habían tenido entre ellos. Pero su confesión desequilibró la balanza y Débora, aún enterándose por el propio Daniel, se sintió traicionada. Herida, inconscientemente se propuso pagarle con la misma moneda y lo traicionó como pudo. Quebró el modelo económico de confianza y trató de sacar partido de la situación. Entre otras cosas, se encargó de hacer un reencuentro pormenorizado de lo que ella había aportado, y en función de ese cálculo caprichoso e indigno de la relación que los había unido, le reclamó no el 50, sino el 65 de la casa, del auto y de los otros bienes menores. A su vez, Daniel reaccionó con violencia porque insistió que, aunque tenía derecho de estar dolida, él había actuado con respetable honestidad. En revancha, él también hizo sus cálculos caprichosos, le reclamó más de la mitad de los bienes y la división se transformó en una batalla campal que se parecía bastante a la guerra de los roces. Llevó algún tiempo que Débora comprendiera que el valor simbólico de su reclamo. Ella no buscaba el dinero en sí, sino que quería que su ex marido le compensara de algún modo por el dolor que le había causado. Trabajó en terapia sobre el tema de la compensación y entendió que ningún bien material es capaz de compensar una herida afectiva y que lo que ella necesitaba no era cobrarse por la herida que su ex le había provocado, sino elaborar ese dolor que no encontraba otra forma de manifestarse que a través de la pelea por los bienes. Fue así que por fin pudo asimilar que la magnitud de ese dolor no admitía ningún tipo de compensación y que debía reconocer la herida interior que tenía para que ésta pudiera comenzar a cicatrizar. Y el conflicto por los bienes se terminó de la noche a la mañana, casi de manera espectacular. Es que tanto Débora como Daniel habían conformado en el pasado una buena pareja y cada uno confiaba en el otro. Ella pudo verbalizar ante su dolor, detallarle sus sentimientos, llorar y expresarle lo que tenía dentro, en vez de hacerle reclamos en plano inadecuado. Las mujeres hemos sido educadas para hablar con eufemismos. A veces cuando decimos amor queremos decir en realidad sexo y viceversa. Otras cuando reclamamos dinero en realidad estamos diciendo cuánto me duele que hayas dejado de amarme. La crisis del modelo del marido proveedor. Erika es una mujer inteligente y culta, pero fue educada en la creencia de que su marido debía proveerla de lo material. Era parte de una familia pudiente, por lo que nunca tuvo apremios económicos que la obligaran a salir a trabajar y a ganarse el dinero. Y aunque hubiera tenido que hacerlo, en cuanto a su formación, le sobraban condiciones. Hablaba varios idiomas y tenía un título universitario. Como había sido muy consentida de niña y siempre cumplió el rol de la inteligente y brillante de la familia, sentía un menosprecio inconsciente por las personas que se ocupaban de las cosas materiales. Cuando conoció a Ricardo, la impactó su imagen y sucumbió en sus encantos. Él también era un hombre inteligente y culto y estaba frente de una empresa floreciente. Erika lo tomó como algo natural que él se transformara en un marido proveedor, ya que, además que podía hacerlo, tenía el sentido práctico que a ella le faltaba. Ella consideraba que en el fondo, que su falta de sentido práctico, su falta de habilidad para adaptarse a las exigencias de un trabajo, eran casi un signo de superioridad intelectual. Por eso delegaba en Ricardo todo lo referido al dinero de la casa y en más de una oportunidad afirmaba que el dinero no le interesaba. Ni siquiera quería saber cuánto ascendían los bienes del matrimonio y se enojaba con Ricardo cada vez que él trataba de interiorizarla en las cuestiones de la empresa. Pero la mujer que estaba más allá del dinero y que menospreciaba a las personas que se interesaban más en él que en las cuestiones del espíritu, mostró su cara oculta cuando se separó de su marido. Contrató un auditor para que revisara cuentas y asegurarse así de obtener exactamente la mitad de los bienes. Todo culminó en una diatriba contra él, que según ella se quería quedar con todo. Exigió, se enojó, puso abogados, reclamó,
lo que era justo y también lo que era injusto. Lo que nunca se había interesado por las cosas materiales, quería ver a su ex marido en la miseria. Si no se indagan las razones ocultas de Erika para reaccionar como lo hizo, podría pensarse que su anterior desinterés por el dinero era solo fingido. Sin embargo, no era así. La crisis matrimonial se desató cuando ella comprobó que, contrariamente a lo que había pensado, no había logrado cambiar a su marido para que se ajustara a su ideal de hombre y sus intereses. La crisis alcanzó su punto culminante cuando Erika le dijo a Ricardo que ya había cumplido 37 años y que por lo tanto ya no estaba en condiciones de postergar indefinidamente el tema de los hijos. Ella quería ser madre, pero él no tenía el más mínimo interés por convertirse en padre. De hecho, había dejado las cosas en claro desde el primer día. En su vida no había lugar para los hijos y quería a su lado una mujer que compartiera esta idea. Erika, como le sucede a tantas mujeres, guardó silencio y pensó que esa idea descabellada se le iría de la cabeza en cuanto comenzaran a convivir y ella logrará contagiarle sus deseos de agrandar la familia. Pero como le sucede a las que se casan con un hombre pensando que lograrán moldearlo a su imagen y semejanza con el paso del tiempo, se dio la piedra contra los dientes. Fue así como se encontró reclamando lo que su marido jamás le prometió. El mundo se le vino abajo y acudió a mi consultorio. Erika se negaba a entrar en razón y llevó varias sesiones que entendiera que su ex no la había estafado, como decía, sino que ella había subestimado su determinación de no tener hijos y confió en su poder de persuasión para cambiarlo. La crisis del modelo igualitario. Anne y Lisandro nunca pelearon por el dinero, pero comenzaron a hacerlo al momento de dividir los bienes. Ambos aportaban a la casa, ambos eran profesionales y ambos ganaban bien. En este caso, los dos querían quedarse con lo que le correspondía al otro. Afortunadamente me consultaron juntos. Aún en medio de la crisis de su historia como pareja, estuvieron de acuerdo en que necesitaban a alguien que los ayudara a pensar las cosas en claro. Apenas comenzamos las consultas, empezaron a aflorar conflictos de los que nunca se había hablado. Él le reprochaba que durante el matrimonio ella se había ocupado mucho más de la profesión que de él. Ella, por su parte, lo acusaba de no dejarla respirar, de asfixiarla con sus exigencias, de no dejarla crecer profesionalmente. Luego de algunas sesiones resultó muy evidente que los dos tenían facturas pendientes que jamás le habían pasado al otro. Nunca habían hablado de sus conflictos porque el manejo del dinero, aportado en partes iguales y en abundancia, parecía extender su equilibrio al resto de los aspectos de la relación. Es decir, que los bienes materiales habían ocupado el lugar del todo y la pareja construyó la fantasía compartida de que no tenían conflictos. Que los conflictos comenzaran a salir a la luz los desconcertó primero y los tranquilizó después. Les pedí que se tomaran un tiempo para hablar de los problemas que nunca se habían manifestado, que aunque vivieran separados, luego de 6 meses de elaboración, puestas las cuentas en claro, terapia mediante, ambos entendieron que el dinero había obturado los aspectos en los que no eran tan armónicos y durante mucho tiempo les impidió hablar de ellos. Para tener en cuenta. Cuando una separación parece una batalla campal por bienes materiales, las cosas no son siempre lo que parecen. El gran desafío para una pareja en vías de separación es averiguar por qué pelean cuando pelean por dinero. Querer ver al otro arruinado es un deseo bastante frecuente, incluso en las parejas para que el dinero nunca fue una fuente de conflictos. Quedarse con lo que le corresponde al otro es una forma de hacer que éste pague la deuda que se supone que tiene, sobre todo cuando esta deuda, por su naturaleza, es imposible de saldar. Un manejo igualitario del dinero es solo un manejo igualitario del dinero, no significa que la armonía en ese tema se extienda al resto de la relación. A veces, por el contrario, el manejo armónico de los bienes materiales sirve para esconder otras facturas de las parejas. No siempre es oro, pero lo que reluce. Dicen que con los años se va perdiendo la capacidad de asombro. Preservarla, por lo tanto, es preservar la juventud, que también se caracteriza por lo general por la entrega desinteresada por la confianza en el otro. Cuando se tiene, como dice Joan Manuel Serrat, el alma sin medidas suelas, el alma
el alma sin medias suelas, los sentimientos suelen tener más valores que las cosas materiales. Pese a que trato de preservar mi capacidad de asombro, la experiencia en el consultorio me ha hecho conocer algunas realidades referidas a las parejas que muestran a las claras que no siempre es oro lo que reluce. Entre los múltiples lazos que unen a las personas impulsándolas a compartir la vida de a dos, no hay que desdeñar el dinero. Muchas uniones se mantienen en función de él y solo función de él, y en este punto no tengo ningún tipo de complicidad corporativa, es decir, pertenecer al género femenino no me impide reconocer que ciertas mujeres especulan financieramente con su separación. La mayor parte de las veces lo hacen por algún conflicto afectivo que no pueden resolver de otra forma. No digo que no haya hombres que especulan, pero la sociedad castiga más a los hombres que se aprovechan del dinero de su mujer que las mujeres que se aprovechan del dinero del hombre. Puedo citar muchos casos, pero para muestra basta un botón. Bárbara, por ejemplo, venía hablando en mi consultorio de sus deseos de separarse. Parecía que el fin de la pareja era inminente y estaba segura de que cuando lo hiciera la división de bienes los bienes podría vivir sin sobresaltos económicos, aunque no quería mostrarse especuladora delante de mí. Resultaba evidente que estaba celebrando por anticipado la posibilidad de volver a la soltería con un colchón económico, que no tenía antes de casarse. Pero cuando todo parecía indicar que la separación se iba a concretar, su marido recibió la noticia de que un pariente europeo lo había beneficiado con una herencia muy importante. Bárbara se asesoró y supo entonces que las herencias no son bienes que se dividen luego de la separación. Sin que me diera una explicación coherente, puso reversa y decidió que aún no era momento de separarse. Entendí de inmediato cuál era su plan: disfrutar todo lo que pudiera de la herencia mientras fuera posible. De hecho, planificó el viaje a Europa de su marido, y aunque la relación ya era tensa, se ofreció a acompañarlo. Aprovechó para visitar varios países mientras él se quedaba en Italia haciendo trámites necesarios. El monto de la herencia los puso eufóricos y desplazó el foco de atención, antes puesto en la pelea, hacia asuntos más glamorosos. Esto le permitió a Bárbara visitar casas de costura, comprarse perfumes caros y alguna que otra alhaja. Estaba gastando la herencia que no podría disfrutar una vez separada. En nuestras sesiones ella no reconocía abiertamente su especulación, así que fue necesario abordar el tema con la delicadeza necesaria como para que no abandonara la terapia y quedara sin saber por qué actuaba de la forma que lo hacía. Luego de muchos encuentros, comenzaron a hacerse claras las razones de su conducta especulativa. Se había casado muy enamorada, pero al poco tiempo se enteró de que su marido tenía un amante desde antes de que se casaran. Bárbara nunca le dijo que lo sabía. Su madre, a quien le contó lo sucedido, le aconsejó que no se separara porque esas cosas son cosas que pasan en los matrimonios, y basándose en sus propias experiencias, le aconsejó que no le dijera nada a su marido y que siguiera como si no hubiera pasado, porque ese es el destino de las mujeres. Su esposo, el padre de Bárbara, era un hombre violento, cuya voluntad ella siempre había atacado sin rebelarse. La hermana mayor le dijo algo similar. También había sufrido la infidelidad de su marido y a esas alturas le parecía algo natural. Sin embargo, Bárbara no era como ellas y aunque siguió al lado de su marido, comenzó a madurar la idea de separarse, pero también de cobrarse lo que le había sucedido. Si acudió a mi consultorio fue porque precisaba ayuda para empezar una vida nueva lejos de su esposo y no encontraba el apoyo necesario en las mujeres de su familia de origen. Cuando todo esto salió a la luz, una de las sesiones le señalé algo que me llamó la atención. El lenguaje que utilizaba para hablar de su relación antes de la infidelidad era un lenguaje coloquial. En cambio, el que utilizaba para hablar del periodo posterior estaba salpicado por términos económicos: indemnización, resarcimiento, cobrarme lo que sufrí, reclamar lo que es mío, exigir una compensación por la pérdida de mis ilusiones. La sensación posterior estuvieron enfocadas en que comprendiera que está muy bien reclamar lo que corresponde, pero que ningún dinero, ningún otro bien material compensarían su pérdida, porque las pérdidas de orden afectivo no pueden resarcirse con otras materiales.
La especulación, por otra parte, la obligaría a asumir actitudes que se volverían en su contra. Permanecer al lado de un hombre para hacerle daño tiene un altísimo costo afectivo. Bárbara entendió que emocionalmente estaba perdiendo más de lo que ganaba y pudo comenzar a elaborar su separación de otra manera. Para tener en cuenta, las mujeres somos santas, aunque la cultura nos haya convencido de que nuestra capacidad de engendrar nos vuelve seres angelicales. Debemos admitir que muchas veces, por diversas razones, transformamos la separación en una suerte de negocio, y en cuanto no podemos resolver nuestra rabia de otra forma, reclamamos indemnización, compensación, resarcimiento, como si nuestro ex, más que nuestra pareja, hubiera sido nuestro empleador. Si ha decidido separarse, pero no sabe si consultar a un terapeuta o un contador, luz roja. Usted puede estar especulando económicamente porque cree que algunos bienes materiales serán capaces de compensarla de lo que siente que ha perdido en la relación. Yo me quedo con el perro. Por favor, apúrese a aclararle a su mascota que usted no seguirá ninguna solución salomónica, es decir, que a pesar de su deseo de quedarse con él y ante la intransigencia de su ex, no intentará dividirlo por la mitad. Las parejas en proceso de separación suelen ponerse infantiles cuando se trata de hablar de estos temas. En mi consultorio he presenciado los diálogos más ridículos y risibles al respecto. Marta y Claudio por el perro. Patán es mío. No, Patán es mío, fui yo el que lo trajo de la calle. Sí, pero yo fui siempre el que lo sacó a pasear. Sí, pero yo fui siempre la que le dio de comer. Sí, pero yo fui siempre el que lo llevó al veterinario. Sí, pero yo fui siempre la que le dio más cariño, la que más lo acarició. No, vos fuiste siempre la que lo malcrió, le permitiste todo lo que Patán hace de malo, desde pedir comida cuando estamos cenando hasta subirse a la cama. Malena y Diego por el gato. Yo me quedo con Salem. Él siempre me sigue a mí. Sí, cuando cocinas pescado, a mí en cambio me sigue siempre. No sé qué vas a hacer con el gato en tu departamento. Nunca fuiste capaz de cambiarle las piedritas y Salem no está acostumbrado a vivir en un lugar sucio. No empieces a desvalorizarme. Nunca me ocupé de cambiarle las piedritas porque sos una maniática de la limpieza y siempre me ganaba de mano. ¿Te ganaba de mano o vos te dejabas ganar? Y así, escuché miles de diálogos similares referidos al hámster, al canario, al loro y hasta a una iguana. En el momento de la separación, las mascotas se suman a la larga lista de bienes para dividir. Pero a diferencia del dinero o el departamento, el perro que tanto amamos o el gato que nos alegró la vida no pueden repartirse, y no nos resignamos a cederlos. Algo parecido sucede en el momento de dividir los libros de la biblioteca, los CDs, los recuerdos de los viajes, no importa si se trata de un lápiz original de la isla de Bali o de un jarrito que dice recuerdo de Mar de Ajó. Lo aparentemente más insignificante constituye el último lazo que nos impide la separación total. Cuando ya las cosas importantes se han dividido, son aquellas más triviales las que nos siguen uniendo al hombre que compartió con nosotras un momento de nuestras vidas. Es que los objetos, independientemente de cuál sea su valor, están cargados de historias y de significados. Convocar a los recuerdos nos hace presentes el pasado. Respecto de los animales, es necesario reconocer que si los dos quieren por igual, ninguno debería sacrificarse y renunciar. Es cierto que puede ser un obstáculo para cortar la relación del todo, pero si la expareja es capaz de dialogar, ¿por qué no ponerse de acuerdo para que la tenencia sea compartida o para visitarlo de vez en cuando? No hay formas universales en este sentido y cada pareja debe encontrar la suya. Para tener en cuenta, no hay que subestimar ciertas cosas. Quien se queda con la mascota y quien se lleva el barómetro son temas que merecen una evaluación y no deben decidirse a la ligera. El grado de conformidad que cada pareja alcance en este punto dependerá de la generosidad y la flexibilidad con quien pudiera dialogar. Cada uno sabe qué significa un animal o un objeto para el otro, pero deben ser conscientes de que ni el perro ni el recuerdo de Bali merecen ser apropiados como un acto de venganza, y dialogar y llegar al acuerdo menos doloso para ambos es una señal de madurez en las decisiones. El perro debe quedarse con quien más lo va a cuidar, y el recuerdo de Bali con aquel
para el que le resulte más importante. Siempre habrá algo que lamentaremos mucho perder, pero será beneficioso para ambos encarar esta división de bienes con el expreso propósito de no partirnos el corazón ni partírselo al otro.